En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que va más allá del relato común. Hoy nos sumergiremos en una historia sagrada, pero desde un ángulo que pocos se atreven a explorar. Te contaré curiosidades históricas impactantes sobre la pasión de Cristo, detalles que están en la Biblia, pero también en los silencios entre líneas, en los documentos antiguos, y en los ecos de la historia que la humanidad ha ido olvidando. Prepárate para una narrativa épica, profundamente espiritual y completamente humanizada, que no solo te informará, sino que te estremecerá. Todo comienza no con un látigo, sino con una conspiración. Mientras muchos creen que la pasión de Jesús empezó en Getsemaní, la verdad es que la trama para capturarlo se urdió días antes, en los oscuros pasillos del Templo de Jerusalén. Históricamente, el Sanedrín, el Consejo de Sabios Judíos, no tenía autoridad legal para ejecutar a nadie. La ocupación romana lo impedía. Pero había una excepción: si lograban convencer al gobernador romano de que alguien amenazaba el orden del imperio, podían actuar. Aquí surge la primera curiosidad histórica: los líderes religiosos no condenaron a Jesús por blasfemia solamente, lo entregaron a los romanos como un rebelde político. Y es que declarar ser rey de los judíos no era solo una afirmación religiosa. Era una amenaza directa al César. Otro dato asombroso: la noche del arresto de Jesús, Jerusalén estaba llena de peregrinos por la Pascua judía. Se estima que la ciudad, normalmente de unos 50.000 habitantes, llegaba a albergar hasta 200.000 personas. Un clima tenso, casi explosivo. Era la tormenta perfecta para un linchamiento público disfrazado de justicia. Cuando Judas entrega a Jesús con un beso, hay algo que casi nunca se menciona: Judas probablemente no era el único que planeaba un levantamiento. Algunos historiadores señalan que los celotes, un grupo revolucionario judío, esperaban que Jesús liderara una revuelta contra Roma. Cuando vieron que él no actuaría por la espada, lo abandonaron. Judas pudo haber sentido que su maestro lo había decepcionado, o incluso haber intentado forzar la mano de Jesús con la traición, esperando que éste se defendiera milagrosamente. Y aquí viene otra curiosidad estremecedora: los clavos usados en la crucifixión no eran largos como en las películas. Eran cortos y gruesos, clavados no en las palmas, sino en las muñecas, para sostener el peso del cuerpo. Y en vez de estar clavado alto, como se suele mostrar, Jesús probablemente fue crucificado a baja altura, a solo unos centímetros del suelo, a la vista y alcance de todos. Esto era parte del castigo: deshumanizarlo, exponerlo, hacerlo vulnerable. Pero antes de llegar al Gólgota, Jesús fue flagelado en una práctica llamada verberatio. No era un castigo cualquiera. El látigo romano tenía fragmentos de hueso y metal que arrancaban la piel y la carne. Muchos condenados morían en esa fase. Jesús sobrevivió. ¿Cómo? No hay explicación médica concluyente. Algunos lo atribuyen a su juventud, su fuerza; otros, al poder divino que sostenía su cuerpo, porque su misión aún no había terminado. Y mientras el Hijo del Hombre sangraba, una figura poderosa emerge del silencio: Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato. En un dato apenas mencionado en los Evangelios, esta mujer tuvo un sueño en el que supo que Jesús era inocente. Históricamente, las esposas de los gobernadores no intervenían en asuntos judiciales. Pero Claudia se atrevió. Le envió un mensaje a su esposo: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Qué fue ese sueño? ¿Una revelación divina? ¿Un toque profético? ¿Un intento celestial de impedir lo inevitable? Estos hechos, que muchas veces pasan desapercibidos, nos recuerdan que la pasión de Cristo no fue solo una serie de eventos místicos. Fue una historia real, en un contexto político, social y espiritual profundamente complejo. Y a medida que nos adentramos en ella, descubrimos que cada personaje, cada decisión y cada silencio tiene una carga sagrada. Pero lo más impactante está por venir.
Y ahora que hemos abierto esta puerta a los secretos más ocultos de la historia sagrada, toca profundizar aún más. Porque cuanto más miramos de cerca la pasión, más nos damos cuenta de que nada fue casualidad. Todo estaba tejido en una red de eventos y significados ocultos, señales que hablan tanto al corazón como al espíritu. Pero antes de continuar con estas revelaciones que transforman nuestra visión de los últimos días de Jesús, quiero pedirte algo muy importante. Si estás sintiendo que este vídeo te está tocando el alma, si te apasiona descubrir el lado humano, espiritual y bíblico de los grandes eventos que marcaron nuestra fe, te invito a que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas contadas de forma épica, profunda, con contexto histórico, espiritualidad auténtica y una mirada que va más allá de lo evidente. Si te gusta aprender, emocionarte y crecer en la fe, este canal es para ti. Y ahora sí, volvamos a ese camino de espinas. ¿Sabías que Jesús no cargó la cruz entera? Históricamente, lo más probable es que solo llevara el patíbulum, el travesaño horizontal, que pesaba unos 30 a 50 kilos. La cruz completa ya lo esperaba en el Gólgota. Pero lo que muchos no saben es que ese tramo del camino, desde la fortaleza Antonia hasta el Calvario, pasaba por las calles más transitadas de Jerusalén. Era un escarnio público, una marcha de humillación para que todos los que lo vieran, sintieran miedo. Aquel trayecto es lo que hoy llamamos la Vía Dolorosa, y aún se conserva en la Ciudad Vieja. Lo que sorprende es que algunas estaciones del Vía Crucis no están en los Evangelios. Por ejemplo, la famosa escena de Verónica limpiando el rostro de Jesús no aparece en la Biblia. Es parte de la tradición cristiana posterior, pero no por eso deja de tener poder simbólico. Representa el acto de consolar al justo, de acercarse al sufriente cuando todos lo abandonan. Y aquí otro dato poco conocido pero estremecedor. Cuando Jesús cae y Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz, este hombre no era un discípulo. Era un extranjero. Y sin embargo, su nombre y el de sus hijos aparecen en los Evangelios, lo cual indica que probablemente luego se convirtió en creyente. Este pequeño acto, llevar una cruz ajena, sin entender del todo a quien ayudaba, fue el inicio de su transformación espiritual. ¿No es eso una metáfora del camino de todos nosotros? Otra curiosidad histórica que pocos mencionan, la corona de espinas que le pusieron a Jesús no era solo para burlarse. Algunas fuentes indican que esa práctica se usaba en rituales punitivos para los reyes que habían sido derrocados. Es decir, no fue solo una burla improvisada, sino una forma simbólica de destronar espiritualmente a quien se proclamaba rey. En los ojos de los romanos, Jesús estaba siendo despojado de toda dignidad, pero en el misterio de Dios, esa humillación era la corona de gloria. Y si hablamos de crueldad, debemos hablar del vinagre. Cuando Jesús dice «tengo sed», le ofrecen una esponja empapada en vino agrio. Eso no era agua ni alivio. Era una sustancia que los soldados usaban para limpiar. Un acto más de desprecio. Pero incluso en ese detalle hay una profecía cumplida, escrita siglos antes en los Salmos: «Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Cada uno de estos hechos pequeños, casi escondidos, son piezas de un rompecabezas divino. No hay escena sin sentido. No hay gesto sin propósito. Dios estaba hablando incluso en el sufrimiento. Y lo más increíble es que aún no hemos llegado al corazón de esta historia. Lo que ocurrió en la cruz, las palabras de Jesús, los milagros ocultos en medio del dolor, todo eso lo veremos en la siguiente parte. A medida que Jesús sube al Calvario, el peso de la cruz y de la burla recae sobre él, pero hay algo más en juego, algo profundo que trasciende el dolor físico. En ese momento, en la cruz, no solo está muriendo un hombre, sino el mismo Dios hecho carne. Las horas que sigue colgado en ese madero no solo marcan el final de una vida humana, sino el cumplimiento de la promesa eterna de redención para todos nosotros. Una de las curiosidades más sorprendentes sobre la pasión de Cristo es el silencio absoluto de los evangelios acerca de los detalles de la crucifixión misma. Aunque se describen muchas partes de la tortura, el sufrimiento y la humillación,
los evangelistas no se detienen a describir los aspectos más grotescos de la ejecución. Este silencio no es accidental. En los tiempos antiguos, la crucifixión era considerada la forma más humillante de morir, una tortura tan bárbara que se prefería no detallar en público. Este acto de omisión se convierte en una declaración divina. El sufrimiento de Jesús es tan grande que no se puede ni siquiera describir con palabras humanas. La magnitud de lo que ocurrió en esa cruz va más allá de lo físico, de lo que los ojos pueden ver. Es un misterio que solo el corazón puede entender. Pero aún en medio de su agonía, las palabras de Jesús resuenan como profecías cumplidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen es una de las frases más citadas de la Pasión, pero pocos se han detenido a considerar quiénes eran esos ellos. Jesús no solo perdonó a sus verdugos, sino que se refiere a todos los que en algún momento de la historia han traicionado, negado o ignorado su mensaje. Este acto de perdón no es solo un gesto hacia los soldados romanos o a los líderes judíos, sino hacia toda la humanidad. Él sabía que, en su sacrificio, no solo se redimían los presentes, sino todos aquellos que, a lo largo de los siglos, se acercarían a él buscando sanación. Aquí llega otra curiosidad histórica. Los evangelios no coinciden sobre el número exacto de personas que estaban presentes en la crucifixión. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas mencionan a varias mujeres al pie de la cruz, como María, la madre de Jesús, y María Magdalena, Juan habla de la presencia de un solo discípulo, Juan, el amado. Esto ha llevado a estudiosos a preguntarse, ¿por qué esta discrepancia? La respuesta podría ser una cuestión de énfasis teológico. El Evangelio de Juan subraya la presencia del discípulo amado como el testigo fiel, el que jamás abandonó a Jesús, a diferencia de los demás discípulos que se dispersaron. En este sentido, la figura de Juan, testigo del dolor de su maestro, se convierte en una figura clave en el relato de la redención. Mientras tanto, en los cielos, el sol se oscurece, la tierra tiembla, y el templo se rasga en dos. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasga violentamente de arriba a abajo. Este es un símbolo poderoso. La barrera entre la humanidad y Dios ha sido destruida, la puerta a la salvación está abierta para todos. No importa el pecado, no importa el pasado. El sacrificio de Cristo hace posible la reconciliación eterna con Dios. Sin embargo, lo más impresionante de todo está en las últimas palabras de Jesús. Consumado es. ¿Qué significa realmente esa frase? En el contexto histórico, esta expresión era utilizada en tiempos de comercio. Cuando una deuda era pagada por completo, el acreedor declaraba consumatum est, está terminado. Jesús, al decir estas palabras, estaba declarando que el precio de nuestra salvación había sido pagado completamente. No hay más que hacer. La deuda estaba saldada. El sacrificio perfecto se había consumado. Y al decirlo, entregó su espíritu. A partir de ese momento, la historia de la humanidad ya no sería la misma. Jesús, el Cordero de Dios, había tomado sobre sí el pecado del mundo, y al morir, selló para siempre el puente entre la humanidad y el reino de los cielos. Pero lo más impactante de esta historia, lo que aún pocos comprenden, es que todo en la crucifixión no solo fue un acto de sufrimiento, sino también de victoria. Porque en la muerte de Jesús, se preparaba el escenario para lo que vendría. El sol se oculta y la oscuridad invade la tierra, mientras el cuerpo de Jesús cuelga inerte en la cruz. Un silencio solemne se cierne sobre el Gólgota, el lugar de la calavera, donde las fuerzas del mal parecían haberse alzado en victoria. Pero en ese preciso instante, algo trascendental sucede. La muerte de Jesús no marca el final, sino el inicio de una nueva era. Los evangelios nos muestran que, después de su muerte, el velo del templo se rasga en dos. Esta no es una mera señal de un evento cataclísmico, sino un símbolo poderoso que el pueblo judío entendería profundamente. El velo separaba al pueblo de Dios, y ahora, al rasgarse, se eliminaba la barrera entre lo humano y lo divino. Jesús, al dar su vida, había abierto el camino hacia el santuario celestial.
Ya no habría necesidad de sacrificios de animales, ya no habría necesidad de un sacerdote para interceder. Él mismo, el Cordero de Dios, había sido el sacrificio perfecto y suficiente. Sin embargo, a pesar de esta victoria espiritual, los relatos de los Evangelios nos muestran que, durante esas horas de agonía, la naturaleza misma parecía sumirse en el dolor. El sol se oscurece a las 3 de la tarde, un fenómeno inexplicable que no deja de sorprender a los estudiosos. Algunos han argumentado que fue un eclipse, pero hay quienes creen que esto no fue un fenómeno astronómico común, sino un mensaje divino que proclamaba la magnitud del sacrificio que se estaba llevando a cabo. Lo que pocos saben es que, al morir, Jesús no solo cumplió con la profecía del sacrificio del Cordero, sino que también, en su muerte, se cumplió otra profecía, la de la serpiente levantada en el desierto. Recordemos que, en tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta para que, al mirarla, los israelitas pudieran ser sanados. De la misma manera, Jesús, al ser levantado en la cruz, se convierte en el remedio para la humanidad. Él, quien no conoció pecado, se hace pecado por nosotros para que podamos ser sanados de nuestras transgresiones. Una transformación que solo puede entenderse en el plano divino. Pero esta transformación, este sacrificio, no solo estuvo destinado para los judíos. El Evangelio de Mateo nos relata que, en el momento de la muerte de Jesús, los muertos resucitaron. Este es uno de los hechos más misteriosos y curiosos de la Pasión, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Mateo capítulo 27 versículo 52. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Fue un milagro físico o una señal de que la resurrección de los muertos sería posible gracias al sacrificio de Cristo? Muchos teólogos han especulado sobre este fenómeno, pero lo que es claro es que la muerte de Jesús no solo significó la redención de los vivos, sino también la victoria sobre la muerte misma. El sacrificio de Cristo es el triunfo final de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad. La historia de la pasión de Cristo está llena de milagros y señales, y la resurrección de algunos muertos es solo un anticipo de lo que estaba por venir, el evento más glorioso de todos, la resurrección de Jesús. Pero antes de que lleguemos a ese asombroso momento, hay algo crucial que debemos comprender sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús. Tras su muerte, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro. El sepulcro era una tumba nueva, tallada en una roca, que pertenecía a José de Arimatea. Pero lo que mucha gente no sabe es que el mismo día en que Jesús murió, comenzaba a cumplirse otra profecía, la del descanso del sábado. Jesús fue sepultado en la víspera del día de reposo, el sábado, y esa coincidencia tiene un significado profundo. El mismo Dios que descansó en el séptimo día, ahora descansaba en el sepulcro, completando el ciclo de la creación y señalando la nueva creación que comenzaría con su resurrección. El misterio del sepulcro, el silencio que cubre esos 3 días, es crucial para entender el verdadero alcance de lo que estaba ocurriendo. La muerte de Jesús no fue un accidente. Cada paso, cada palabra, cada evento, estaba predestinado, y a través de la muerte, Jesús estaba completando la obra redentora que había comenzado desde la fundación del mundo. Con el cuerpo de Jesús en la tumba, los discípulos, desconcertados y llenos de tristeza, no comprendían lo que iba a suceder. Pero en ese lugar de oscuridad y silencio, la promesa de la resurrección ya se estaba cumpliendo. La muerte no podía retener a la vida misma. En la quietud del sepulcro, mientras el mundo exterior continuaba su marcha, el destino de la humanidad se estaba sellando en un evento que cambiaría la historia para siempre. Mientras los discípulos se encontraban sumidos en la desesperación, sin entender aún la magnitud de lo que acababa de ocurrir, en el silencio de la tumba, algo extraordinario estaba sucediendo. El poder de Dios estaba trabajando, y la muerte, esa antigua enemiga, se preparaba para ser derrotada. El tercer día, como había sido profetizado, comenzó de manera diferente a cualquier otro día. El sepulcro, antes cerrado con una gran piedra, comenzó a temblar. Un terremoto sacudió la tierra,
y la piedra que había sellado la tumba fue desplazada. No fue un movimiento natural, sino una señal clara de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los guardias romanos, que estaban encargados de vigilar la tumba, fueron testigos de esta manifestación divina. La tumba estaba vacía. El Evangelio de Mateo nos cuenta que un ángel del Señor descendió del cielo y, con un resplandor brillante, removió la piedra del sepulcro. Este ángel, con su rostro como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, no solo había abierto el sepulcro, sino que había anunciado la victoria definitiva sobre la muerte. «No temáis», dijo el ángel a las mujeres que llegaron al sepulcro, «sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Esta revelación fue el inicio de la gran maravilla de la resurrección. Los discípulos, que hasta ese momento se habían sentido derrotados y temerosos, se levantaron llenos de esperanza. La tumba vacía no solo era la prueba de que Jesús había vencido la muerte, sino el símbolo de que nosotros también, por medio de él, podemos vencer la muerte y el pecado. La resurrección de Cristo no fue solo un milagro que confirmó su divinidad, sino un acto de redención universal, el cumplimiento de la promesa de vida eterna que él había hecho a todos los que creyeran en él. Lo curioso es que, a pesar de la evidencia clara de que algo sobrenatural había ocurrido, algunos líderes judíos trataron de manipular la narrativa. Les pagaron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Este es un detalle histórico fascinante. La explicación oficial de la resurrección, dada por los enemigos de Cristo, no se basó en negar el hecho de la tumba vacía, sino en crear una teoría falsa para desacreditar la verdad. Pero la evidencia era innegable. Los discípulos, después de ver al Jesús resucitado, pasaron de ser hombres temerosos, encerrados en el cenáculo, a ser testigos valientes dispuestos a predicar la buena nueva de la resurrección, incluso a costa de sus propias vidas. Ellos sabían lo que habían visto. Jesús no solo había resucitado, sino que había derrotado a las fuerzas del mal y la muerte, y ese poder se encontraba ahora en sus manos. Pero hay algo aún más sorprendente en este relato. Las mujeres que llegaron al sepulcro fueron las primeras testigos de la resurrección. En el contexto cultural de la época, esto es completamente revolucionario. Las mujeres no eran consideradas como testigos confiables en los tribunales de la época. Si los evangelistas hubieran querido inventar una historia más convincente para la sociedad de su tiempo, no habrían elegido a las mujeres como las primeras en ser testigos de la resurrección. La elección de las mujeres es una de las pruebas más poderosas de que los relatos evangélicos son genuinos. Jesús no solo dignificó a las mujeres, sino que las colocó como las portadoras de la mayor noticia jamás contada. El primer mensaje de la resurrección no fue una proclamación a los poderosos ni a los líderes religiosos, sino un mensaje dirigido a aquellos que, en la sociedad, eran considerados los más débiles y marginados. Esto refleja el corazón de Cristo, quien vino para salvar a los perdidos, los despreciados y los olvidados. La resurrección, con su magnificencia divina, no fue solo un evento aislado, sino que significó un nuevo comienzo. La victoria de Cristo sobre la muerte trae consigo la esperanza de la resurrección para todos nosotros. El sacrificio en la cruz no fue el final, sino la puerta de entrada a una vida nueva, una vida que empieza aquí y ahora, pero que tiene su culminación en la vida eterna. Ahora, con Jesús resucitado y vivo, su misión había dado un giro definitivo. Él no solo era el Mesías que había venido a liberar a Israel, sino que se había convertido en el Salvador de toda la humanidad. Y esa salvación, esa vida eterna, estaba al alcance de todos los que creyeran en él y aceptaran su sacrificio. Pero la historia de la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, no termina aquí. Aún hay más revelaciones por descubrir, más profundidades que explorar sobre lo que realmente ocurrió esos 3 días. No te pierdas la continuación de esta historia épica, donde veremos cómo las apariciones de Jesús resucitado cambiaron por completo la vida de sus seguidores y el rumbo de la historia. En el mundo entero, las noticias de la resurrección de Jesús comenzaron a extenderse rápidamente. Los discípulos,
Al principio incrédulos y temerosos, se transformaron en predicadores audaces de la verdad más gloriosa que jamás se haya conocido. Jesús resucitado les mostró que la muerte ya no tiene la última palabra. Sin embargo, lo que sucedió después de la resurrección de Jesús es tan impresionante como el mismo acto de su resurrección. Jesús no solo apareció una vez a sus discípulos, sino que, en múltiples ocasiones, se les mostró en diferentes lugares, con diferentes señales, y en momentos claves de su proceso de transformación. Cada aparición estaba llena de significado, diseñada para fortalecer la fe de aquellos que seguirían su misión. Una de las primeras y más profundas manifestaciones de Jesús resucitado fue cuando se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Estaban tristes y desconcertados, hablando sobre los eventos que habían vivido. Jesús, sin que ellos lo reconocieran, comenzó a caminar con ellos. Explicó las Escrituras, revelando cómo todo lo que había sucedido era parte del plan divino. Fue sólo cuando, al sentarse a la mesa y partir el pan, que los discípulos reconocieron a Jesús. En ese momento, sus ojos se abrieron, y entendieron que el que había muerto era verdaderamente el Mesías que resucitó para traerles la esperanza de la vida eterna. Esta historia tiene una lección profunda para nosotros. En medio de nuestras dificultades y desilusiones, Jesús camina junto a nosotros, aunque a veces no lo reconozcamos. Él está presente, guiándonos, revelando la verdad, incluso en los momentos en que creemos que estamos solos. Como los discípulos de Emaús, nuestra comprensión de lo divino se profundiza en la comunión con Él, en el compartir de su pan, en la cercanía y en la revelación de su palabra. Otro momento crucial en la resurrección de Cristo ocurrió cuando apareció a los 11 discípulos en el aposento alto. Estaban reunidos, con miedo, pensando que las autoridades judías y romanas vendrían a arrestarlos también. Pero, de repente, Jesús se presentó en medio de ellos, y su primer mensaje fue paz a vosotros. Este saludo no era solo un deseo común, sino un mensaje profundo de reconciliación. La paz que yo traigo es la paz que el mundo no puede dar. Jesús, el príncipe de paz, les mostró que su resurrección traía consigo la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Los discípulos, ahora llenos de asombro, no solo vieron a Jesús resucitado, sino que recibieron la misión que Él les encomendó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia nació en ese momento. La resurrección de Jesús no solo transformó sus corazones, sino que les dio una tarea que trascendería el tiempo y los lugares. Es fascinante que uno de los momentos más impactantes de las apariciones de Jesús resucitado ocurrió con Tomás, el discípulo que no estuvo presente la primera vez que Jesús se mostró a los otros. Tomás, conocido por su escepticismo, dijo que no creería que Jesús había resucitado a menos que viera las marcas de los clavos en sus manos y metiera su mano en su costado. A la semana siguiente, Jesús se apareció nuevamente, y sin reprocharle a Tomás por su incredulidad, le mostró las marcas de la crucifixión, invitándolo a tocar su costado. Lo más poderoso de esta escena es la reacción de Tomás, quien, al ver a Jesús resucitado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Este momento es una declaración de fe profunda. Tomás, al ver la resurrección, no solo reconoció a Jesús como su Señor, sino que también proclamó su divinidad. La resurrección no solo confirma que Jesús venció a la muerte, sino que Él es verdaderamente Dios. Esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Tomás y en la comprensión del pueblo cristiano sobre la naturaleza de Jesús. Otro punto sorprendente es el hecho de que Jesús, después de su resurrección, pasó 40 días más en la tierra, interactuando con sus discípulos y mostrándoles, con su ejemplo, cómo vivir en el poder de su resurrección. Durante ese tiempo, les dio instrucciones específicas, reafirmando su autoridad divina y fortaleciendo su fe. También les recordó la promesa del Espíritu Santo, el Consolador que sería enviado para guiarlos en su misión. La resurrección de Cristo es el evento más grande y transformador de la historia. No solo cambió la vida de los discípulos, sino que cambió el curso de la humanidad. A través de la resurrección,
se abrió el camino para que todos los que creyeran en él pudieran tener la vida eterna. La victoria de Jesús sobre la muerte es la victoria de todos aquellos que depositan su fe en él. Hoy, recordamos este gran acontecimiento, no solo como un hecho histórico, sino como una invitación continua a vivir en el poder de la resurrección. Es una invitación a renovar nuestra fe, a abrazar la esperanza y a vivir en la paz que Cristo nos ofrece. En la última parte de esta historia, exploraremos el impacto eterno de la resurrección en nuestra vida diaria y la misión que Cristo nos dejó para llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. No te pierdas la próxima narración de esta serie, donde descubriremos cómo la resurrección de Cristo transforma radicalmente nuestro entendimiento del propósito y de la vida eterna. Al llegar al final de este recorrido por la pasión y resurrección de Cristo, es imposible no sentir el peso de lo que realmente significa su sacrificio y victoria. La resurrección no es solo un hecho aislado en la historia cristiana, sino un principio eterno que da forma a nuestra esperanza y vida diaria. Jesús no solo venció a la muerte en un acto único, sino que, a través de su resurrección, nos ofreció un camino nuevo y vivo. La vida eterna, la paz con Dios y el perdón de los pecados están disponibles para todos los que creen en Él. La cruz y la resurrección no fueron solo momentos históricos, fueron el inicio de una transformación global. Los discípulos, antes temerosos y confundidos, se convirtieron en los grandes evangelistas que llevaron el mensaje de la victoria sobre la muerte a todas las naciones. Ellos fueron testigos no solo de lo que sucedió, sino de lo que sigue sucediendo en las vidas de los que creen. La resurrección de Cristo es un poder transformador que cambia corazones, familias, comunidades y naciones enteras. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, no podemos dejar de notar el llamado que Jesús nos dejó: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este mandato sigue vivo hoy, como un eco de su resurrección, un eco que resuena en cada uno de nosotros que hemos sido tocados por su amor. Es un recordatorio de que, al igual que los primeros discípulos, somos llamados a ser testigos del poder de su resurrección en el mundo de hoy. Vivir con la esperanza de la resurrección implica vivir con propósito, sabiendo que nuestras vidas tienen significado, que nuestras luchas y pruebas no son en vano, y que el amor y la paz de Cristo siempre estarán con nosotros. Como hemos visto a lo largo de estas páginas, el poder de la resurrección de Cristo no solo impactó a los discípulos de esa época, sino que sigue transformando la vida de los creyentes hoy en día. Cada momento de su pasión y resurrección tiene un eco profundo en nuestras vidas. La victoria sobre la muerte nos invita a vivir con valentía, sabiendo que no hay nada que temer, porque Cristo ha vencido al mundo. Y así llegamos al final de esta profunda reflexión. Te invito a compartir tus pensamientos, testimonios y reflexiones sobre cómo la resurrección de Cristo ha tocado tu vida en los comentarios. Si este vídeo te ha ayudado a comprender más sobre este milagroso evento, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Aquí hablamos sobre historias bíblicas, sus profundidades espirituales y los mensajes eternos que siguen inspirando al mundo entero. Te esperamos en el próximo vídeo para seguir explorando juntos los misterios divinos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos compartir estos momentos de fe. Que la paz de Cristo, la paz que Él dejó en la resurrección, esté siempre con ustedes.